Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Este es un video especial que he querido hacer para ustedes, reflexionando frente al acuerdo para la transición democrática en Venezuela, que así lo ha bautizado el gobierno de los Estados Unidos de América y que ha sido presentado el día de hoy a la opinión pública. Muy temprano, para empezar estoy grabando este video al final de la noche del 31 de marzo, o sea, el último día del mes, de este mes de marzo del año 2020, y probablemente ustedes lo están viendo posteriormente porque, he tenido que hacer maromas para poder colgarlo en el canal. Pero quiero que este sea un video donde reflexionemos juntos, ustedes y yo, sobre este acuerdo, sobre los antecedentes de este acuerdo y sobre lo que allí está planteado, que a final de cuentas es lo que nos interesa. ¿Hay algo realmente novedoso planteado allí? ¿Es factible el acuerdo? ¿Es algo que podemos pensar que algún día se va a materializar? ¿Realmente promueve un cambio de régimen realista en Venezuela? Bueno, vamos a abordarlo entre ustedes y yo el día de hoy, a ver qué tal les parece estas ideas que quiero compartir. Y tengo acá, porque obviamente no me lo sé de memoria, tengo el acuerdo acá y lo puedo ir leyendo, y algunas partes que me parecen sustantivas, que me parecen interesantes, puedo compartirlas con ustedes acá. Y de allí, podemos derivar un análisis. Fíjense, arranca el día 31 de marzo, arrancó con la declaración de Elliot Abrams, que es el enviado especial para el caso Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, del señor Donald Trump, diciendo que, y esto le cayó como una bomba a mucha gente, que ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro debían presidir la transición a la democracia en Venezuela, es decir, lo que venía después de la salida del poder justamente de Maduro. Entonces, cuando se plantea esto, mucha gente reacciona y dicen, Estados Unidos le está sacando el cuerpo a Guaidó, Guaidó ya deja de ser el actor principal para el gobierno de los Estados Unidos en el caso venezolano, y esto es lo más importante porque, le están dando la espalda por todo lo que ha hecho y todo lo demás. Miren, no sé si es así realmente, porque luego viene Abrams y dice que le parece que es que no debe ser quien presida la transición, porque sería un estupendo candidato presidencial después de que todo esto pase, ¿no? Y que él debería poder postularse, en tanto que los que de alguna manera sean quienes encabecen la transición no deberían poder postularse a la presidencia de la República después de que la misma finalice. Yo no sé, si Guaidó va a ser candidato o no, pero el caso es que esa interpretación de entrada de que, con esto le sacaron el cuerpo a Guaidó porque se cansaron de él, miren, no sé qué tanto de cierto pueda tener. Me parece más importante lo que se propone en el cuerpo del acuerdo fulano para la transición, que voy, repito, a leer buena parte de él junto a ustedes y a reflexionar sobre el mismo, ¿no? Por cierto, los antecedentes, antes de comenzar, le estoy dando largas, deliberadamente. Los antecedentes, se dice, quienes están informados, que esto que se ha presentado hoy como un punto, como 12 puntos, en un papel que presenta la opinión pública del gobierno de los Estados Unidos, ya estaba de alguna manera asomado en las conversaciones de Oslo y Barbados el año pasado. Y eso fue lo que el chavismo no aceptó el año pasado, justamente cuando se le puso sobre la mesa para tratar de negociar su rendición, su ida del poder. No era ni una rendición, porque lo que está propuesto acá ni siquiera es una rendición, aunque podría interpretarse así, porque es como una cosa por cuotas, ¿no? Después, por cierto, este es más o menos el espíritu de lo que plantea Guaidó a finales de la semana pasada, cuando saca el comunicado que nos conmocionó a muchos, porque se hablaba de que había que reunir en un gobierno de emergencia nacional a factores de toda la vida nacional, justamente, de que tenía que ser una cosa designada a través de un Consejo de Estado paritario, así más o menos se hablaba de esto en los términos que planteaba Guaidó, y que aparecen estos términos más o menos reflejados otra vez en lo que presenta los Estados Unidos hoy. Fíjense, lo principal de este acuerdo: el poder ejecutivo no quedaría en manos de un presidente de la República. Se habla más bien de que quedaría en manos de una especie de junta, de un Consejo de Estado. Y esto es como un nombre para darle vueltas al asunto, a una junta. A mí me parece que lo del Consejo de Estado es más una junta que otra cosa, en el caso de lo que se está planteando acá. Es un Consejo de Estado que, por supuesto, va a tener varios miembros. Y quiero detenerme porque la fórmula para designarlos no es tan fácil, pero vendría a través de la Asamblea Nacional.
o sea, estos miembros se designarían a través de la Asamblea Nacional y de las mayorías que allí hay. En este caso la mayoría principal es la de la oposición, que en teoría debería tener 2/3, pero bueno, tiene menos de eso por todo el problema derivado del no reconocimiento de los diputados de Amazonas en el año 2016. Y se dice sobre ese Consejo de Estado que además debe designar, bueno, la Asamblea Nacional tiene el papel principal acá, es el pivote principal, porque tiene que designar al Consejo Nacional Electoral nuevo, a un nuevo TSJ y al Consejo de Estado, que es el nuevo Poder Ejecutivo. Esto es una cosa que actúa interinamente por espacio de 6 a 12 meses, que es el tiempo que dice los Estados Unidos de América que va a tomar convocar la nueva elección presidencial y parlamentaria al mismo tiempo. Se supone que hay una elección parlamentaria pautada en agenda por la Constitución este año, porque se vence el periodo de la Asamblea Nacional electa a finales del año 15, y entonces ellos lo que dicen, bueno, se va a hacer la parlamentaria, pero junto con la presidencial en un plazo de 6, máximo 12 meses. Pero bien, el Consejo de Estado, que está en el punto 5 de este papel que presenta el gobierno de los Estados Unidos hoy, dice así: la Asamblea Nacional aprueba una ley de un Consejo de Estado, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el Poder Ejecutivo, es decir, ya no hay presidente, el Poder Ejecutivo es el Consejo de Estado. Cada partido o coalición con un 25% de miembros de la Asamblea Nacional escoge a 2 miembros del Consejo de Estado, es decir, si tú logras agrupar entre las fracciones parlamentarias que hay en la Asamblea Nacional, de oposición o de chavismo, 25%, y se supone que el G4 tiene más del 25%, o sea, los 4 partidos más importantes, de acuerdo a la elección del año 15, no es porque sean los más importantes realmente, porque sean los que tienen más militantes, nada de eso. De acuerdo a la elección del año 15, los que más diputados tienen, deberían poder designar a 2 miembros de este Consejo de Estado acá presente, ¿no? Siendo uno de ellos forzosamente un gobernador de un estado. Bueno, la oposición en teoría tiene 5, de estos que se posternaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Que por cierto, también se dice que debe ser disuelta. Debe ser disuelta la Asamblea Nacional Constituyente, es una de las cosas que se dice acá. A continuación, los 4 miembros del Consejo de Estado escogen a un 5º miembro, es decir, se nos están diciendo, porque la cosa es medio confusa, que son 4 miembros en total, de los cuales 2 los puede elegir el 25%, quien tenga el 25% de los diputados en la Asamblea Nacional. Lo que no sé si tú tienes el 50%, eliges a los 4, porque ahí hay un tema entonces que hay que ver cómo funciona la matemática con esta fracción parlamentaria del chavismo y todo lo demás. Aunque este es un acuerdo, déjenme decirle desde ya que yo creo que no es posible que se cumpla, porque para empezar pone la pelota en la cancha de Maduro y ya Reaza ha salido a decir que ellos no están interesados en tomar nada de lo que se plantea en este acuerdo, que las decisiones de Venezuela se toman en Caracas y en Miraflores específicamente. Entonces, fíjense acá. De los 4 miembros del Consejo de Estado se escoge un 5º miembro que será el secretario general, es decir, como el más importante. El 5º es el más importante y lo escogen los 4. Entre los 4 tienen que ponerse de acuerdo, no sé si es debe ser por mayoría simple, es decir, quien tenga 3 votos de los 4 elige al 5º miembro. Y este 5º miembro se desempeñará como presidente interino. Es el secretario general del Consejo y además el presidente interino que queda, encargado en teoría de la jefatura de una junta. Para mí esto es una junta de gobierno, ¿no? La fórmula que se plantea acá. Muy populares luego de la caída de dictaduras, por ejemplo, y por eso Guaidó hablaba del 23 de enero del año 58, aunque para mí las distancias son abismales. Ya sobre eso habrá o hay una cápsula publicada acá en el canal sobre por qué no hay un Wolfgang Larrazábal en estos momentos en Venezuela. Pero se dice acá que además este presidente de la Junta, al secretario y presidente de la Junta, no se le va a permitir que se presente como candidato en la elección, que viene 6 o 12 meses después. Los miembros del Consejo no pueden ser miembros de la Asamblea Nacional, es decir, los miembros del Consejo no pueden ser diputados, ni de la oposición ni del gobierno, ni además pueden ser magistrados del TSJ que tiene Michael Moreno allí. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. ¿Sí? Son 5 miembros, si tú tienes 3 de 5, deberías tener mayoría dentro de las decisiones. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ojo al dato y oído al tambor, se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado. Y esto es como para darle contentura a los militares. O sea, se ha identificado que el pilar fundamental del chavismo son los militares, entonces dicen, bueno, vamos a diseñar una fórmula donde incluyamos a los militares dentro del fulano Consejo de Estado. Muy bien, punto 6. Todas las facultades conferidas al presidente por la Constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Es decir, todo lo que está constitucionalmente previsto a realizarlo el presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo de la República, lo pasa a desempeñar el Consejo de Estado. Esto no es más que una ratificación de que el Consejo de Estado suplanta a la presidencia.
Los Estados Unidos y la Unión Europea, aquí es donde viene el premio, si ustedes hacen todo esto, ¿qué les toca? Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, es decir, a Maduro. Ojo a esto. Y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado. Una vez que el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten el Consejo de Estado como poder único, es decir, que Maduro lo acepte. Difícil además saber cómo queda entonces Maduro con la película de las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que reitero, es un poder independiente que no tiene que ver con el Ejecutivo, es el Poder Judicial de los Estados Unidos, donde hay independencia de poderes en los Estados Unidos de América. Y yo no creo que este caso se cierre, pero estamos hablando de cosas hipotéticas, repito. Una vez, punto 7, que se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido, porque además se pide que se vayan rusos y chinos, ¿no? Las fuerzas de seguridad extranjeras, se dice que están en Venezuela, deben irse. Además deben renunciar los magistrados del TCJ, porque se debe nombrar un nuevo TCJ a través del CNE, de la Asamblea Nacional electa, la que está en vigencia todavía, la que preside en teoría Guaidó. Se debe designar un nuevo CNE a través de esa escogencia de la Asamblea Nacional, donde es un problemón, porque eso no se ha podido hacer, porque para tú designarlo a estos nuevos rectores del CNE, tienes que contar con 2/3 de la mayoría parlamentaria. La oposición no la tiene, el chavismo obviamente no lo tiene, y el chavismo no se va a poner de acuerdo con la oposición para designar rectores. No ha podido ser hasta ahora, entonces allá hay un problema, ¿no? Pero, ¿qué se dice en líneas gruesas? Bueno, que si todo esto se cumple, además de que se verifique que cada paso se va cumpliendo, lo que se va haciendo es como una quitada de sanciones escaladas. O sea, si usted asume el Consejo de Estado, entonces se le quitan unas sanciones a los que están alrededor del Poder Ejecutivo. Si usted, como magistrado del TSJ de Michael Moreno, entrega el cargo a los nuevos magistrados que designe la Asamblea Nacional, a usted se le quitan las sanciones. Si usted, como rector del CNE, como el caso de Tibisay Lucena, está sancionada también, y creo que Socorro Hernández y Sandra Olitas, ustedes me corregirán, se me va por la lista de nombres, es interminable. Usted, como rector sancionado que entrega el cargo a los nuevos rectores, a usted se le quitan las sanciones. Es decir, como ese es el premio porque usted se porte bien. ¿Qué se dice además? Se convoca a una constitución de una comisión de la verdad para que se esclarezcan todos los crímenes que se han cometido del año 99 hasta ahorita. Bueno, está bien. Hablamos de las elecciones de 6 a 12 meses, donde tienen que participar cualquiera de los ciudadanos venezolanos que tengan los requerimientos que plantea la Constitución del año 99, es decir, todo el tema con la edad, con el estado civil, con no tener ningún tipo de delito por el que se es requerido ante la justicia, etcétera, lo que ya sabemos. Fíjense acá, un punto importante es que tienen que liberar a todos los presos políticos. Ese es el punto menos costoso, digámoslo así, en términos de poder para el chavismo, para ceder paso ante este llamado de la constitución de un Consejo de Estado y un acuerdo para la transición de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que el chavismo va a soltar presos políticos en lo inmediato? Yo no lo veo, de hecho no lo han hecho, no lo han admitido públicamente. Es lo que menos costos, repito, tiene para ellos en términos de poder, porque soltar a un preso político no te hace entregar ni dinero, ni te hace entregar posiciones de poder político ni nada, sino que tú simplemente estás liberando un rehén, se lo estás entregando a su familia, donde debe estar, por cierto. No estás perdiendo al final de cuentas políticamente, más allá del descrédito que puedes tener políticamente por la opinión pública, de que bueno, tú estás admitiendo que tienes preso político y lo estás soltando, pero al chavismo realmente le importa poco la opinión pública, entonces eso no es un costo real a pagar, y ni eso ha sido capaz de alguna manera poner sobre la mesa el chavismo. Recordemos que Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y toda esta gente habían dicho que aquí se iban a liberar no sé cuántos presos políticos al cabo de no sé cuántas semanas. Han pasado semanas y semanas de la constitución de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, esta famosa mesita, y los presos políticos que se han liberado, y no es liberado, que se han excarcelado, mandados a su casa, muchos de ellos con condiciones todavía especiales de persecución, o sea que donde tienen que presentarse en tribunales cada tantos días, donde están vigilados por los cuerpos de inteligencia y de seguridad del Estado y todo lo demás, sigue estando allí, o sea que ni eso ha sido concedido. ¿Qué es lo interesante entre todas estas cosas que uno ve acá? Que se dice, al final, hay un apartado de 2 puntos apenas que dice garantías.
Y las garantías son las siguientes. Número uno es la más importante de todas estas. El alto mando militar, es decir, el ministerio o quien ocupa el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ministro de la Defensa, el viceministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional, o sea, el jefe del CEOFAN, que es Ceballos, y otros comandantes se mantienen durante la vigencia del gobierno de transición. Y aquí lo que se está es diciendo, bueno, como los militares son los que apuntalan el régimen, son los que tienen más poder, no los vamos a sacar de la transición. Premio, que ustedes van a estar durante esos 6 o 12 meses que dure el gobierno de transición en los cargos. De manera que son quizá los únicos, bueno, no son los únicos porque hay un punto 2 y ya les voy a decir quiénes son los otros que se quedan en la transición. Las autoridades estadales o locales se mantienen durante el periodo de transición, es decir, todos los gobernadores chavistas, que en teoría es la cantera del liderazgo chavista que debería ser el liderazgo emergente de cara a unas próximas elecciones, para una elección presidencial incluso, se quedan en los puestos, igual que los alcaldes, porque se habla de autoridades estadales y locales son los alcaldes. Entonces es como decirle, número uno, a los militares, no nos vamos a meter con ustedes, respetamos la cuota de poder que ustedes tienen, y en ese sentido, bueno, les respetamos tanto que les vamos a permitir que se queden toda la transición, al igual que los gobernadores chavistas, por ahí, entre los que dicen que hay unas fulgurantes estrellas, que por cierto, como ya les he dicho, se dice entre la Constitución del Consejo de Estado que uno de ellos debe ser un gobernador de Estado. Entonces hay gente que empieza a pensar maliciosamente, Héctor Rodríguez, Rafael Lacaba, pero se supone que si uno va a nombrar a uno de estos miembros que debe ser gobernador, tienes que tener el 25% de las fuerzas dentro del Parlamento y la mayoría en el Parlamento la tiene la oposición. Es un enredo total. Sin embargo, queridos amigos, yo me quiero ir a el tema de la viabilidad de esto. Ya he leído con ustedes algunas partes importantes de todo esto. Se van a quitar las sanciones progresivamente. O sea, aquí lo que se dice es vendrá además una misión de emergencia en términos humanitarios. Se abrirá el canal humanitario finalmente y todo lo demás. Pero todo esto pertenece al campo de la teoría. El campo de la práctica está minado por ese dique de contención que es el chavismo. El chavismo no va a permitir que esto sea así. Ya les he dicho que Arreaza ha comentado que ellos no tienen ninguna intención de entregar el poder y que no tienen ninguna intención ni siquiera de considerar este acuerdo de transición porque además ellos sienten, y creo que este es el gran punto de toda esta cuestión, que ellos pueden seguir controlando el poder. Hay gente que sobre esto ha creado interpretaciones. Dicen, Estados Unidos sabía que esto iba a ser así y están poniendo sobre la mesa este acuerdo para que el chavismo lo rechazara y para a renglón seguido tomar acciones más radicales que tienen que ver quizá con el uso de la fuerza, con la creación de una fuerza o solamente nacional o multinacional en términos externos a Venezuela para hacer una remoción, incluso entonces llegan con las teorías quirúrgicas de Maduro y sus adláteres, o incluso, bueno, una misión de penetración del territorio venezolano. Miren, no lo sé, no lo sé. Además ustedes saben que la coyuntura mundial por el tema de la pandemia está complicada. Sin embargo, el mundo sí se ha movido desde la semana pasada hasta la fecha con, por ejemplo, los pronunciamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este pronunciamiento, de manera que si se puede decir algo es que sí, Estados Unidos no se ha olvidado del caso de Venezuela. Pero yo hasta esto que se ha presentado hoy acá, que quizá explica un poco mejor o trata de explicar un poco mejor cómo entienden ellos la transición, no veo mucho nuevo, o sea, no hay algo nuevo sustantivamente acá. Repito, esto creo que era un poco la agenda que se había planteado en los diálogos de Oslo, en los diálogos de Barbados. Era un poco la agenda que ya planteaba el fin de semana pasado Guaidó. Aquí se nota que Guaidó está en sintonía con esto. Ojo, yo no estoy diciendo que es subordinado a los Estados Unidos ni nada más, pero realmente creo que el poder de decisión acá lo tiene Estados Unidos. Esto es una agenda de Estados Unidos y escapa de las capacidades, de la voluntad que pueda tener a título personal el presidente interino Juan Guaidó o cualquiera de su equipo, ¿no? O cualquiera incluso de los partidos del G4 que son los que le hacen coro y todo lo demás. Sin embargo, y aunque esto está perfectamente descrito y básicamente el esquema es, repito, ustedes hacen esto, quitamos sanciones, ustedes hacen lo otro, quitamos sanciones y así vamos desmontando un esquema de sanciones progresivamente. Veo difícil que esto sea aceptado porque no ha sido aceptado en el pasado. Sin embargo, habrá gente que me diga, bueno, justamente la crisis de la pandemia va a llevar a que Maduro reconsidere todas estas opciones. Miren, no lo sé. Acá, como he hecho ya de lleno
bien marcado está la cosa de que Guaidó entonces no está en los planes para ser presidente unipersonal de una transición. Ya se queda abajo el tema de la presidencia interina del propio Guaidó, porque ya hasta los propios Estados Unidos, que son quizá el gran actor de toda esta película que arrancó en enero del año 2019, han dicho, mira, no es Guaidó el que va a ser presidente, no es Maduro. Es decir, yo siento que esto también es un poco de desescalar el pliego de peticiones que tienen los Estados Unidos. Mira, ok, no seguimos empujando a que sea Guaidó sea el de la transición, pero Maduro tampoco puede ser. Entonces, yo creo que hay un poco también de lo que llaman los gringos trade-off, es decir, una entrega o toma esto y tú me das lo otro. Entonces, ya creo que el tema de la presidencia interina, de alguna manera encarnada en Guaidó, eso ya queda anulado. El gobierno de transición sí, sigue planteado en los términos ideales, teóricos que aquí se describen, que yo creo que no tienen asidero, pero bueno, quién sabe. Y bueno, y lo demás, ya las elecciones libres también están consideradas porque se supone que hay una elección de 6 a 12 meses. Esta ha sido una lectura compartida que he querido hacer con ustedes de todo este problema. Ah, bueno, mi gran conclusión, si usted me dice, bueno, la gran conclusión, se toma en cuenta que los militares son el factor decisivo del poder político venezolano, del chavismo en este caso. Los militares se quedan salvaguardados en su espacio de convivencia, de su espacio de incluso de operación financiera, porque el poder para estos militares es incluso el modus vivendi de muchos de ellos, de la mayoría diría yo. Entonces bueno, esa es la conclusión a la que llegó Estados Unidos, que tampoco es muy difícil llegar, y ha actuado en consecuencia. Pero bueno, esta era la lectura, repito, compartida que quería hacer con ustedes de este documento, en un video sin edición, en un video al rompe, como se dice a veces en términos criollos, un video sin mucha preparación de frases hechas ni nada de esto, sino simplemente compartir ideas en vivo y en caliente con ustedes. Muchísimas gracias a quienes me apoyan en Patreon, patreon.com/neoadolfo es mi cuenta en Patreon, allí me pueden apoyar y además ver contenido exclusivo que hago solamente para esa plataforma. Muchas gracias también a los amigos de The Thinkers, que son el mejor estudio audiovisual para posicionar tu marca en la web. Si tienes un negocio, tienes una idea que quieres reflotar en la web, es decir, que ves que Internet es un mecanismo indispensable para tú llegar y conectarte con tu público objetivo, con tus clientes. Mira, no lo pienses más, estos chamos de The Thinkers, que son unas estrellas creando marcas en la web, te pueden ayudar con tu página, con tus redes sociales y con tu presencia, a final de cuentas, la presencia de marca en la web. Acá abajo te dejo la descripción, en la descripción te dejo el enlace para que visites la página web de The Thinkers y veas allí qué ofrecen. Gracias a la gente que se suscribe al canal, que le da clic a la campanita, porque así le llegan las notificaciones cada vez que Neomar se le ocurre hacer nuevo contenido y subir nuevo video. Gracias a la gente también que le da like a los videos, que los comparte en sus redes sociales. Es muy importante que ustedes compartan los videos porque así se viralizan. Los pegan por WhatsApp, los comparten en Twitter o en Facebook, y eso a mí me hace muy feliz y además me ayuda a llegar a muchas más personas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.